A veces estamos escribiendo para, a lo mejor sí, para algunos que tienen un conocimiento un poco más profundo, quieren profundizar en algo, les integramos los anexos, que pueden ser estadísticas, a veces son evidencias como fotografías de un antes y un después, a veces son anexos como de, en el caso de ustedes, como de estudios de laboratorio, ¿sí?, que también pueden integrar como evidencia de cómo estuvieron y con el tratamiento que ustedes le dieron, qué cambios ha habido a nivel orgánico, ¿sí?, a lo mejor a nivel de aspectos bioquímicos, los cambios, por ejemplo en el caso de la dieta cruda, claro que va a haber algún impacto y algunos efectos dentro del organismo, ¿no? Porque dicen por ahí que nosotros somos lo que comemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en cuanto a los anexos, estos son como el método que algunos utilizan como para ir presentando y organizando esos datos en un escrito académico, ¿sí? La siguiente, por favor. Y vamos cerrando con esto. ¿Qué pasa con los artículos de investigación? Si en lugar de escribir un ensayo, nosotros escribiéramos un artículo de investigación, ¿sí? ¿Qué puede ser este artículo de investigación? Puede ser el informe de una investigación terminada o el informe de una investigación que está en proceso, ¿sí? Porque a veces nosotros a lo mejor digamos, fíjate que ya tengo una investigación terminada, voy a hacer un informe de investigación. Pero a lo mejor hago otro trabajo, escrito académico, un texto académico en donde no he terminado la investigación, pero creo que es importante dar a conocer los avances de qué voy encontrando ahí en esa investigación, y entonces hago un informe parcial, un informe de la investigación, un informe del proceso, ¿sí?, del proceso de la investigación, un informe parcial. Y entonces tengo que trabajar con tres elementos para los datos: una introducción, ¿sí?, un desarrollo y los resultados, ¿sí? Entonces, a lo mejor estoy pensando en voz alta, a lo mejor el trabajo de Aurora y de Tere. Ya tengamos investigación, pero no queremos dar a conocer en este libro toda la investigación. Quiero hacer un ensayo sobre qué encontramos. Entonces empiezan acá. Creo que ya hubo una recomendación que le hice no me acuerdo si a Aurora o a Tere, por ejemplo, en el trabajo, bueno, ¿de qué edades a qué edades participaron? ¿Sí? Y luego, por ejemplo, le decía a Lupita, bueno, está bien, está interesante lo de ortoartritis, pero hay que ver con qué otro tipo de patologías o de enfermedades está asociado este problema. Puede haber problema de obesidad aún en la tercera edad, en fin, desgaste naturales que tiene el organismo, ¿no? Entonces, todos esos detalles tenemos que darlos cuando hablamos de una introducción, ¿sí?, el desarrollo y los resultados. A veces eso nos ayuda porque en esos resultados son como los efectos, sí, el alcance, como decían, ¿no?, que puede tener una investigación, un informe de investigación o un informe de resultados de investigación. ¿Sí, no? Pero, por ejemplo, de los resultados, yo tengo 70. ¿Cuánto? 70 casos registrados. No se ponen todos, o los más relevantes. No, es que ahí viene la sistematización. O sea, por ejemplo, no me acuerdo quién decía, bueno, ¿cuál es tu universo? Creo que Lupita, ¿sí? ¿Cuánta gente hubo? O sea, ¿cuántas historias, qué dijiste? Personales de salud. Historias personales de salud hiciste. Y de esos testimonios, por ejemplo, del padecimiento de la ortoartritis, ¿cuántos de ellos presentaron la ortoartritis? Y va a bajar el porcentaje, ¿no? Ahora, ¿con qué tipo de patologías o enfermedades, como queramos llamarle, ¿sí?, se asocian lo que estás estudiando y va disminuyendo? Y al final ya tenemos que como una clasificación de cómo se van interrelacionando las patologías o como sea, ¿sí? ¿Cómo se van? Igual pasa acá, o sea, tengo 70 casos. De esos 70 casos, ¿qué tipo de padecimientos traían? ¿Sí? Acá el triglicéridos, colesterol, diabetes, obesidad, ¿sí? Ok. Durante ese protocolo que llamas, ¿sí?, al aplicar el protocolo del procedimiento, ¿cómo fue mejorando el estado de salud de ellos? ¿Sí? Y sobre todo algo bien interesante, como ustedes tienen el modelo sustentable, hasta dónde se fue haciendo responsable cada uno de los consultantes de su propia salud, ¿sí? Entonces tienen ustedes, no sé cómo le llaman, algunos llaman los historiales clínicos, ¿sí?
Programas personales de salud. Historia de salud. Una pregunta, en este caso, ella la licenciada podría tener otro espacio referente para hacer la comparación, lo que ella está aplicando como que con otro donde no se aplica, podría buscar otra muestra. Sí. Referentes. Ajá. Y puede ser un estudio comparativo. Ajá. Acá también, por ejemplo, aquí es interesante lo que está haciendo Tere, porque Tere está viendo la parte emocional, ¿sí? Y luego eso que tiene, ¿cómo le llamas? Cuerpo, mente, espíritu. Cuerpo, mente. Ajá. Entonces, también entonces ahí viene la parte interesante. Ella va a ver a lo mejor la parte material. Y entonces aquí a lo mejor es interesante ver cómo llegan en la parte emocional. Sí. Y cómo la parte emocional se va modificando como van avanzando. Y hay ¿Sí? resultados. De hecho, Y hay resultados. Eso es lo interesante de introducción. En la introducción, 70 casos. Esos son los padecimientos que traían. La parte emocional cómo venía así. impacta en sus Ajá. esferas, ¿no? Y luego viene el desarrollo. ¿Qué hicieron? La parte protocolaria. ¿Cómo se le van comentando? ¿A qué resultados llegaron? ¿Sí? Y si tenemos el esquema anterior, es cuáles son, qué recomiendan ustedes al tratamiento de distintas, enfermedades, lo que sea, como le llamen, ¿no? ¿Qué recomiendan en su tratamiento? ¿Sí? Entonces aquí ese es lo interesante del trabajo de ustedes, que van a ser trabajos independientes, pero que Sí, claro. van de la mano, ¿no? La parte emocional, la parte... Para enriquecer su trabajo. Sí. Sí, porque tenemos Mucho material. mucho material. Sí. Tienen Ya mucho vio material. todo el aspecto psicológico, El acompañamiento. el acompañamiento. Por eso me resultó interesante lo que ustedes están escribiendo, bueno, todos, pero esto también, porque hay que mostrar cómo la parte emocional y la parte material van de la mano. Por eso, Pero, primero fue la parte física, Ok. de las sensaciones, Ujú, ¿no? ujú. Cómo empieza tu cuerpo a cambiar a través de la alimentación y lo que sientes. Eso te sensibiliza a observarte a ti, ¿no? Y después cómo ese cambio físico va a impactar también en tu estado de ánimo, ¿no? Sí. Cómo la alimentación cambia tu estado de ánimo Y y te luego hace vendrá- más consciente Y de luego la vendrá otra cosa responsabilidad bien que tienes. interesante. Y después, Ah. ya después de todo este proceso, la cuestión de espiritualidad, Ok. el sentido de vida, la resiliencia, hacerte responsable de tu propia existencia, etcétera. Y a lo mejor ahí van a tener que ver, por ejemplo, la parte material, la parte emocional, pero hay algo que hace falta, yo siento ahí, ¿no? La parte de la parte fisiológica, la neurofisiología, Sí, ¿sí? bueno, La sí, parte es que- neurofisiológica. Es que ahí hubo un resultado, porque hubo un médico, porque Sí. hicimos un equipo, ¿no? De interdisciplinario, médico, químico y todo. Entonces cada quien hizo el escrito final Ujú. de cómo, qué le pareció, qué fue, ¿verdad? Cuál fue el impacto, cuáles fueron los resultados Ujú. de un médico, por ejemplo, la valoración médica y cuál fue el resultado de ella con todo este Ujú. trabajo. Ujú. Entonces ahí sí tengo yo una respuesta o un resultado de un médico. Ujú. Entonces, Así es. también eso es, que era bien importante, que los médicos vieran esta parte, Ujú. ¿sí? Del resultado. Entonces a lo mejor con lo que ustedes tienen ha sido un avance, pero a lo mejor tendría que haber otro trabajo para ver la parte de la neurofisiología, cuáles han sido esos cambios, porque también tiene cambios, ¿no? O sea, lo emocional hacia la parte fisiológica, sobre todo del sistema neurocentral, toda la parte neurológica y también la parte de la alimentación. Y el cambio de hábitos. Y el fue- cambio de hábitos. Eso fue lo más Ah, importante. que yo creo que el marco contextual de todo esto es el cambio de hábitos. Hábitos emocionales, hábitos alimenticios, porque es interesante. Y los que te van a hábitos llevar a la Sí. educación en salud sustentable. Así es. Porque se educó se enseñó desde cómo debías de seleccionar tus legumbres, tus vegetales, dónde, con quién, el impacto que tiene esto también en los productores de las parcelas, ¿cómo le llaman? De los huertos, ¿no? El no generar basura, ¿no? O que generas menos basura, que no consumes gas, una serie de cosas, ¿no? Entonces, es desde educar, pero también enseñando desde cómo impacta y cómo, desde tu ser, o desde tu persona, desde tu cuerpo, hasta el macro, ¿no?
hasta el ecosistema. Bien. Oye, más una pregunta, ¿alguien va a tocar o sea, los trabajos de los que hacemos ahorita, alguien va a tocar la sustentabilidad como tal? Ajá, sí, porque. Y también la doctora. Ah, bueno, También la doctora. ahorita me acordé también. Sí, sí la va a tomar. Tiene que haber algo específico. Las flores. Las Flores. Ey, recuerda que yo soy la reina de Bien. las flores, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más, yo creo que por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero creo que hemos visto lo central, lo sustantivo de este trabajo. Seguiría en el tema de la, si quieres, ¿sí? Seguiría en el tema